Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Em, Vamos a comenzar con la sesión 11, ¿ya? De la clase de la asignatura de lógica. Eh, esta clase tiene dos partes, ¿ya? Una parte en la que voy a presentar unas reglas, ¿ya? Em, que se llaman las reglas de la reducción. Y después quiero revisar con ustedes algunos ejercicios de silogismo para, digamos, para entrenar un poco para entrenar el músculo, ¿ya? El músculo de la lógica, ¿no? De la mente lógica. Bien, ok. Entonces, damas y caballeros, vamos. Perdido. Aquí estoy. Ya. Entonces, la clase de hoy día se llama Reducción. Ese es el título. Reducción de silogismos y después con un ensayo práctico. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de mostrarles o voy a tratar de hacer que usted comprenda lo que es el mecanismo de la reducción y luego ejercitar. Bien. Entonces, vamos a lo primero. Cuando uno mira los silogismos, cuando uno estudia los silogismos categóricos, se encuentra con una cosa misteriosa, digámoslo así, ¿ya? Que es la reducción, el proceso de reducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que permanecer en su mente? Así que hay una cosa que se llama reducción del silogismo, ¿ya? Reducción del silogismo categórico. ¿Bien? Entonces, cuando alguien le pregunta, oye, tú hiciste una asignatura de lógica, tú le dices, sí, oye, ¿y qué es esto de la reducción del silogismo categórico? Entonces usted explica, ¿no? Entonces voy a explicarle el sentido de esta cuestión. La, las figuras, ¿se acuerdan? Primera, tercera y cuarta, dijimos en la clase anterior, son menos perfectas que que la primera figura. Porque no presentan, o sea, no muestran el término medio de la manera más razonable, no es la palabra razonable, de la manera más clara, ¿no? De la manera más como explícita. ¿Bien? Y porque de alguna manera el enlace, dicen los comentadores medievales, el enlace que se hace entre los dos términos extremos no es tan claro. ¿Ya? Hoy día un psicólogo, no sé, o un señor que se dedica a la neurociencia, ¿ya? Diría, claro, efectivamente, ¿no? El primer silogismo, la primera figura del silogismo, tiene una estructura más eh, como retórica, ¿no? O una figura retóricamente más fácil de asumir. ¿Bien? Entonces, como la figura 2, 3 y 4 serían menos evidentes que la primera, el mundo del comentarista medieval, ¿no? Inventó, digámoslo así, eh, dispuso, ¿ya? Eh, que hubiese como unas reglas, unos procedimientos que permitieran transformar los argumentos silogísticos de la segunda, tercera y cuarta figura en argumentos silogísticos de la primera figura. ¿Ya? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es la reducción? ¿Qué es el proceso de reducción del silogismo? Transformar los silogismos de la segunda, tercera y cuarta figura en un silogismo de la
primera figura. ¿Ya? Como dicho de otra manera, es como si es como cuando uno hace una fracción, toma una fracción y la convierte en un porcentaje. ¿No? Como dice, 3/4 es lo mismo que un 75%. ¿Ya? ¿Ok? Algo similar a eso. Están diciendo lo mismo de otra manera. Bien, entonces, la reducción de los silogismos categóricos es la transformación de los modos de la segunda, tercera y primera indirecta o cuarta en los modos correspondientes a la primera figura. Bien, ya, ¿hasta ahí estamos claros? Perfecto. Sigo. Entonces, aquí viene una cosa, mire, aquí viene una cosa interesante. ¿Ya? Esto se lo tiene que saber, sí. ¿Ya? ¿Es importante para su vida? No sé. ¿Ya? Tomémoslo como un divertimento intelectual interesante. ¿Ya? En todo caso, capaz que en la solemne 2 o tercera evaluación, usted tenga que vérselas, ¿no? Con algún pequeño silogismo que haya que reducir, ¿no? Que sea importante, que sea, más que reducir, que sea importante ordenar. ¿Ya? Entonces, resulta que los nombres de los silogismos, ¿se acuerdan? Bárbara, Ferio, Celaren, Cesare, en fin. Los nombres de los silogismos responden a una como señalética. ¿Ya? Las letras y las consonantes no son al azar, todo lo contrario, son eh, signos, son como pistas, instrucciones que dejó la persona que las armó. Bien. Entonces, les voy a decir qué significa cada letra. ¿Ya? No son todas las letras, pero hay letras que significan cosas. ¿Bien? Letras y sílabas. No, letras y consonantes. Todos los modos comenzados por B se reducen a Bárbara. ¿Ya? Bárbara, Brahmamptis, ¿ya? Los nombres a mí me cuesta aprender, pero ya. Bramantip, Baroco, Bocardo. ¿Ya? Todos los nombres que comienzan con B larga se reducen al modo Bárbara. Vamos a ver en qué sentido. Vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? Ok. Entonces, todos aquellos silogismos, figuras de silogismos que son de la segunda, tercera y cuarta figura y que comienzan con B larga, se pueden transformar en la figura, en el modo bárbara de la primera figura. ¿Ya? Interesante todo esto. Los comenzados por C, de segunda, tercera y cuarta, que comienzan con C, se pueden transformar en el método, en el modo Celarent. ¿Ya? Los comenzados en D se reducen a Darí, que está en la primera figura. ¿Ya? Y los comenzados por F se reducen a Ferio. ¿Ya? Bárbara, Celarent, Darí y Ferio son las cuatro figuras del los cuatro modos de la primera figura. ¿Ok? Que después vienen tres señales interesantes. La M, por ejemplo acá. Aquí. En este ejemplo.
la M. ¿Ya? Aquí hay una figura que se llama camestres. ¿Ya? Entonces aquí viene en el camestres hay una M. ¿Ya? ¿Qué dice la regla? Que la M significa mutatio. ¿Ya? Es decir, que las premisas se invierten. Entonces, miren, por ejemplo, en camestres, el silogismo es: todo león es cuadrúpedo, ningún hombre es cuadrúpedo. ¿Ya? Mutatio, ¿no? Ningún hombre es león. Entonces, para transformar esta figura 2 en una figura 1, y como es camestre, se transforma en un celarent, uno dice, se da vuelta, ningún cuadrúpedo es hombre. Dice que el cuadrúpedo estaba aquí abajo, ahora el cuadrúpedo va arriba, ningún cuadrúpedo es hombre. Todo león es cuadrúpedo, mutatio, ¿ya? Ningún león es hombre. ¿Ya? Después, la S significa conversión simple de la preposición precedente a la letra S. Estamos acá. ¿Ya? Fíjense bien. ¿Qué significa conversión simple? Que no solo se da vuelta, deja la palabra exacta, no solo se da, no solo se invierte la premisa, o sea, no solo se pone la que estaba abajo, se pone arriba, sino que también se produce una cosa misteriosa, que es que se da vuelta cada una de las premisas, se invierte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se dice la que está antes de la letra S, o sea, está acá. ¿Ya? La E. Entonces, para convertirla, la que está antes de la letra S, que es esta de acá, ningún hombre es cuadrúpedo, se da vuelta y pasa por el otro lado, al revés. Aquí dice ningún hombre es cuadrúpedo. Y en la figura convertida dice ningún cuadrúpedo es hombre. Se dan cuenta que la S pasó a la P y la P pasó a la S. O sea, el sujeto se convirtió en predicado y el predicado se convirtió en sujeto. ¿Bien? Y después, P significa conversión por accidente de la preposición precedente a la letra P. La letra P. Bien, y entonces, déjame buscar una con P. Aquí, me torna una figura extraña. Daraptis. Todo tigre es mamífero. A. Todo tigre es animal. Conclusión. Y algún animal es mamífero. Entonces ahora, para convertir esta figura de la tercera en una de la primera, como es D, se convierte en Darí, como parte con D, acuérdense, se convierte en Darí, se hace un cambio y se da vuelta, dice, lo que dice la ficha es, lo que dice la ficha es, la P significa conversión por accidente. ¿Qué es la conversión por accidente? Esto que está acá, miren. Acuérdense, de la premisa precedente, o sea, esta es la A. Todo tigre es animal, se convierte en algún animal es tigre. ¿Qué pasó? No solo se dio vuelta el sujeto con el predicado, también pasó otra cosa. Se convirtió de universal en singular. ¿No? Entonces, a partir de estas reglas, perdón, me falta una. Las otras consonantes son simplemente de relleno. ¿Ya? Y no tienen ningún significado. ¿Bien? Entonces, la reducción que se hace de los modos de la segunda figura a la primera figura es así, como está acá. Mírenla, por favor. ¿Ya? Yo siempre digo que la miren, pero después la hago yo. Entonces, del modo Cesare, ¿no? Ningún perro es racional, todo hombre es racional, ningún hombre es perro.
se convierte en un celarent. Ya, por la C uno ya sabe que Cesare se convierte en celarent. Entonces, ningún racional. Y como es S, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Cómo es S? ¿Qué sucede? La premisa anterior cambia de sujeto a predicado y de predicado a sujeto. Entonces, ningún perro racional se convierte en ningún racional es perro. ¿Ya? Todo hombre es racional, en todo hombre es racional, se mantiene igual, y aquí se mantiene. Ningún hombre es perro, ningún hombre es perro. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, que es de la segunda figura, se ha convertido en una primera figura acá. Fíjense bien. En la primera figura, el término medio estaba en la premisa mayor en el sujeto, en la premisa menor en el predicado. Bien. Festino se convierte en ferio, según esto. ¿Ya? Ningún árabe es israelí, algún hombre es israelí, por tanto, algún hombre no es árabe. Entonces, una E, una I y una O. ¿Ya? Y acá, esta es la figura más rápida de comprender. ¿Ya? Y aquí sucede lo mismo. ¿Ya? La segunda no, la segunda nada. La primera premisa se da vuelta, ningún árabe es israelí se convierte en ningún israelí es árabe. ¿Ya? Entonces esto provoca que se convierta en una primera figura. Porque, acuérdense, en la primera figura en la primera figura, el término medio en la primera está en el sujeto, en la segunda en el predicado. ¿Ya? Camestro y Celar ya la expliqué. Después, en los modos de la tercera figura, ¿cómo se convierte en una primera figura? Tercera figura en primera figura. Ferison en ferio, disamis en darí, darapti en darí. ¿Bien? Ahí está. Después ustedes pueden mirarlo con más calma. ¿Ya? Y esto. La cuarta figura a la primera, ¿no? El Brahmantip en Bárbara, el Dimaris en Darí y el Fesapo en Ferio. Ya, nombres horribles. Ya. Ahí. Ok, mírenlo por favor, en 10 segundos de contemplación. Ya. Muy bien. Hay una cosa que es la reducción indirecta, ¿ya? Pero bueno, eso vamos a pasarlo. ¿Ya? Bien, entonces, valga esto como, para ustedes, quiero mirarlos, valga esto para ustedes como la noción básica de lo que es la reducción. ¿Ya? Sepan que existe eso. Eso. Díganle hola y guárdenlo en sus discos duros para siempre. ¿Ya? Entonces, cuando le pregunten qué es la reducción, ustedes van a comprender muy bien de qué se trata el problema. ¿Ya? Eso. Le decimos hasta pronto. ¿Ya? Vamos a esto. Dijimos que habían 4 figuras. ¿Ya? Entonces, por favor, grábenselas en su mente. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? De hecho, es lo más importante. Entender qué es la primera figura, qué es la segunda y qué es la tercera, localizando pertinentemente el término medio, los dos términos mayor y menor, y cómo se construye la conclusión. ¿Ya?
Acuérdense, en la conclusión, el término mayor siempre es el predicado. Entonces, si alguna vez yo le pido en algún ejercicio o prueba, si yo le pido hacer una conclusión, ¿ya? Lo que no puede pasar es que el término mayor, ¿ya?, esté en el sujeto, ¿ya? Si usted necesita, a veces sucede que los silogismos están como desordenados, ¿ya? Entonces no está muy claro cuál es la mayor, cuál es la menor, a veces la conclusión está como entre medio, ¿ya? Eh, por distintas razones, ¿ya? Entonces, para poder determinar cuál es el término mayor y cuál es el menor, fíjense, ¿ya? El término mayor siempre está en la conclusión, ¿ok? En todos los casos, en estos 4 silogismos, ¿ya?, uno tiene que lograr determinar cuál es la mayor igual, perdón, cuál es el término medio, para poder como comprender su racionalidad. ¿Cuál es el término medio? Ahí están, ahí, ahí y ahí, ¿ya? Y después de eso, cuando tenemos que determinar cuál es la conclusión, podemos determinar, en el fondo, cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Bien? Ya. Pero. Entonces, lo más importante es que usted se sepa las reglas, ya, que vimos la semana anterior y pueda reconocer la figura. Ok, ya. Reglas y figura, reglas y figura, reglas y figura, 3 veces. Bien, hagamos ejercicios. Yo tengo que hacerlo así, si no, no funciona. Ya. Ahí tenemos un silogismo simple. ¿De qué figura es? ¿De qué figura será? Ya, po. Profe, esa cuestión, digamos, se podría considerar un sofismo, ¿Por qué? porque, Ah, ya. ¿En qué sentido? A ver. o sea, entendiendo dentro del, digamos, la forma de argumentar de las cosas lógicas, trata de decir que A igual a B y C igual a B, pero por las premisas. Ya. Por el contenido, dice usted. Claro, por la forma en cómo está expresado el enunciado. Ya, puede ser. Ahora, a ver, ahí un poquito. Todo colocolino es mortal. Algunos mortales son insectos. Por tanto, ningún insecto es un colocolino. ¿Ya? A ver. eh, Primera cosa. Visto así, olvídese del contenido. ¿Ya? Miremos la forma. ¿Ok? ¿Qué, eh, ¿De qué figura es el silogismo? ¿Alguien dijo algo por ahí? Segunda figura. ¿Está segura? La figura es cuarta o primera indirecta. Acuérdense. Primera indirecta o cuarta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el término medio, voy a marcarlo en amarillo. ¿Ya? Espérate, déjame una cosa. Voy a marcarlo en verde. Vuelvo en verde. Verde. ¿Ya? Ok. Mortal, mortales. Es el término medio.
¿Ok? Ya. Y ahora, que ya sé que es de la primera figura indirecta, ¿ya? Puedo decir que colocolino es el término mayor. O bueno, se supone que este azul es el de acá, ¿ya? Perdón. Sí, ¿ya? Y está acá, entonces, porque como es la mayor, es el predicado de la conclusión. Como es el término mayor, es el predicado de la conclusión. Repito, el término mayor siempre es el predicado de la conclusión. Bien. E insectos es el término menor. O en rojo. ¿Ya? Entonces, todo colocolino es mortal. Algunos mortales son insectos. El que habló, ¿qué fue el que habló? ¿Alguien habló? Dijo una cosa muy importante. ¿David habló? Parece, ¿no? Ya. Sí, profe. O Eh, sea, ya, pensé que hablaba de la forma en cómo estaba estructurado el enunciado, que de hecho había ya, leído también que esa falacia, por así decirlo, era la ya, falacia del, bueno, es un sofismo, pero la afirmación del consecuente, si no me equivoco, que es cuando ya, trata de sí, que la la tercera conclusión. premisa, la conclusión del consecuente. Claro que la tercera premisa trata de ser concluyente por la relación de la primera y la segunda, pero la tercera es apartada. Ya, estupendo, perfecto. Ese es el punto. Entonces, aquí, fíjense bien, aquí tenemos, en cuanto a la figura, un silogismo bien armado. ¿Ya? Sin embargo, pasa algo extraño. Esto es una A, esto es una I. Acuérdense, ¿no? El cuadro de oposiciones, la A, una premisa universal afirmativa. Aquí tenemos una premisa particular afirmativa, una I. Y acá pasa algo extraño. Tenemos una E. Ningún insecto es un colocolino. ¿Ya? Entonces, lo que estamos tratando, así en teoría de conjuntos, la idea sería más o menos la siguiente. Todo colocolino es mortal. ¿Ya? Entonces, este es el mundo de los mortales. ¿Ya? Y aquí habría colocolinos. ¿Ya? Ok. Y después dice, algunos mortales son insectos. Entonces, esto va acá. ¿Cuál es el problema? Todo colocolino es mortal. ¿Ya? Entonces, todos los colocolinos que están aquí en verde, a ver si no está funcionando el sistema aquí. Porque en el fondo el silogismo está mal hecho. Está hecho mal hecho a propósito, ¿ya? Entonces, todo colocolino es mortal. Eh, Estoy armando mi teoría de conjunto. Aquí, ahí sí. Los verdes son los mortales. Entonces, traer al frente. Entonces, el colocolino va acá. ¿Ya? Los colocolinos son los celestes. ¿Bien? Entonces, no hay ningún colocolino que quede fuera del universo de los mortales. Impresionante. ¿Ya? Y después digo, algunos mortales, o sea, estos que están aquí, son insectos. Entonces, podría ser que los insectos son los rojos, ¿ya? Entonces podría ser que esto fuese aquí, que estuviera acá, ¿ya? Que estuviera acá. No sabemos si hay insectos. Dije que algunos mortales son insectos, ¿ya?
pero podría ser que algún insecto fuera inmortal, o el resto de los insectos no sabemos qué cosas son, ¿ya? Podrían ser algunos colocolinos, otros no, no lo sabemos. Bien. Entonces, por tanto, ningún insecto es colocolino. Aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que este silogismo, si usted lo mira bien, se carga, está contrapuesto con algunas de las reglas silogísticas. ¿Ya? ¿Ok? Porque aparece en primer lugar, vamos a hacer la escala más sencilla. Si hay, acuérdense, si hay una premisa universal y una premisa particular, la conclusión tiene que ser particular. Y en este caso, la conclusión es universal. ¿Bien? Si hay dos premisas afirmativas, no puede salir una negativa. Y aquí, de dos premisas afirmativas, surge una negativa. Bien. ¿Qué otro problema tiene? Bueno, tiene un problema un problema de sentido, ¿ya? Que es lo que vio don David. Bien, tiene un problema de sentido también, ¿ya? Porque como que no se entiende muy bien lo que está pasando. Pero más allá del problema del sentido, es una premisa que se, mm, que al menos se carga dos de las reglas, ¿ya? Que de dos afirmativas no puede salir una negativa, y de que si hay una premisa que sea particular, la conclusión tiene que ser particular, ¿ya? Y entonces, además, si usted busca los modos válidos de la primera figura indirecta o cuarta, va a ver que no hay ninguno que tenga estas letras. No hay un casice, por ejemplo, ¿ya? O un camise. ¿Ya? No existe un silogismo que tenga A, como letra A, I, E. No hay ningún modo válido que tenga un nombre cuyas letras tengan A, I, E. Al menos en la cuarta asunción. Asunción no, en la cuarta silogismo. Bien. Asunción es un sustantivo, se refiere a otra cosa. Ok. Entonces, este es el modo en que usted tiene que proceder cuando estudia un silogismo que le viene hecho, para que usted piense cómo, o sea, si es un silogismo válido o inválido. ¿Ok? Vamos con otro. Perdón por los ejemplos, ya son medio curiosos. Ningún novio con miedo es confiable. Pues algún chileno no es confiable. Por lo tanto, algunos chilenos son novios con miedo. Ok. Vamos. ¿De qué figura sería este? Ahora sí es segunda figura, ¿o no? Ahora sí es segunda figura. Ahí está. Segunda figura. Con el término medio en el predicado. Ahí. Ningún novio con miedo es confiable. Pues algún chileno no es confiable. Por lo tanto, algunos chilenos son novios con miedo. Ya. Vamos. Aquí tenemos una... Vamos a hacer el modelo rápido, ¿ya? El modelo de análisis rápido. Aquí tenemos una E. Una E. Acá
tenemos una O. ¿Ya? Y acá tenemos una I. Cosa rarísima. Ejemplos raros que pone el profesor. ¿Ok? Entonces, ningún novio conmigo es confiable. ¿Ok? Eso es una universal negativa. Algún chileno no es confiable. Eso es una O. ¿Ya? Es una particular negativa. Y la conclusión, lo que yo estoy diciendo en conclusión, es que, dado que pasa eso, algunos chilenos son novios con miedo. ¿Ya? Huya de los novios con miedo. Con mucho miedo. El novio tiene que tener un poco de miedo, ¿no? Si no, algo pasa, ¿ya? Es como cuando el artista no tiene nervios antes de salir a la escena, ¿no? Algo le pasa. ¿Ya? Tiene que provocar alguna adrenalina, ¿ya? Entonces, sucede que aquí tenemos un problema con este silogismo. Primera razón. Son dos premisas negativas. ¿Qué pasa cuando hay dos premisas negativas? No se puede concluir una afirmativa. Claro. De dos premisas negativas, nada se sigue. Lo expliqué en la clase anterior. Expliqué la razón en la clase anterior. De dos premisas negativas, nada se sigue. Entonces usted, si ve estas dos premisas, dice, de aquí nada se sigue. La conclusión es absolutamente absurda. ¿Ok? Un paréntesis. Si por alguna razón estas fueran afirmativas, ¿ya? Todo novio conmigo es confiable, ¿ya? Algún chileno es confiable, ¿ya? Habría que ver si tiene sentido la conclusión, pero si las dos fuesen afirmativas, la conclusión formalmente sería correcta, ¿ya? Porque se queda con la parte más débil, ¿no? Si hay una premisa particular, acuérdense, si hay una premisa particular, la conclusión tiene que ser particular, ¿ya? Pero aquí falla todo porque las dos son negativas, ¿ya? Entonces, si usted busca en el elenco de los modos válidos de la segunda figura, no hay ninguna que sea así. ¿Ok? No existe. De dos premisas negativas, nada se sigue. Aquí, esta ya la tengo media avanzada. ¿Ya? Está un poco más difícil. ¿Ya? Algunos, no es tan difícil. Algunos automóviles no son seguros, pues algunos automóviles son vehículos sin frenos. ¿Ya? Ningún vehículo sin freno es seguro. Fíjense bien en esto. Aquí ocurre lo mismo casi lo mismo. Aquí tenemos dos problemas. ¿Ya? En primer lugar, tenemos dos premisas particulares. ¿Ya? De dos premisas particulares nada se sigue. ¿Ya? Es preciso que al menos una de las premisas sea universal. ¿Ya? Y en segundo lugar pasa algo más extraño todavía, que desde dos premisas particulares alguien sacó misteriosamente una conclusión universal. ¿Ya? Si al menos una de las premisas es particular, de ahí se sigue necesariamente que la conclusión tiene que ser particular. ¿Ya? Si al menos una es particular, la conclusión es
particular. Si las dos son particulares, no hay ninguna conclusión válida que se siga desde ahí. Bien. ¿Qué figura es? La tercera figura. Tercera figura. Muy bien. Estupendo. Excelente. Ya. Profe, una pregunta. Dime. ¿Estos son ejemplos, ejercicios de proposiciones y estas conclusiones que están erradas o son casos aislados que efectivamente sí pueden ser? Son errados. Los tres casos que he presentado son silogismos que pretenden ser verdaderos pero son falsos porque se cargan algunas de las reglas del silogismo. ¿Ya? No Perfecto. todo lo que parece ser un silogismo válido es un silogismo válido. Hay que mirar bien, en primer lugar, a qué Claro, figura pertenecen y después si cumplen las 7 reglas, 8 reglas. ¿Ya? claro, porque Eh, este, por ejemplo, sí me parece válido como a simple vista, pero no lo es. no, claro. ¿Por qué no lo es? Porque son dos premisas particulares. ¿Ya? Que es el problema que yo mostré aquí, en este. Si son dos premisas particulares, si yo digo algún. A ver, voy a llevarme todo esto para allá. Están ladrando los perros en mi barrio. Ya, entonces, si yo digo, algunos automóviles no son seguros, lo que yo estoy diciendo es que déjame cambiar el color de esto. No me va a servir. Ya. A ver, supongamos que esto es así. Si yo digo, algunos automóviles no son seguros, lo que yo estoy diciendo es que lo seguro, que es lo que está en verde, algunos de estos de acá, algunos automóviles de estos de acá, no están, esto es complicado de mostrar, pero el conjunto rojo, que son los automóviles, algunos no son seguros. O sea, alguna parte de este conjunto no se topa con el conjunto verde. Es difícil de mostrarlo. ¿Ya? Entonces, puede ser esto. ¿Ya? Puede ser eso. Puede ser. Puede ser esto. Porque lo que yo sé es que alguna parte del rojo del automóvil no es seguro. Sobre la totalidad de los automóviles, yo no tengo idea. Podría ser una parte, podría ser el todo, que no es seguro. Lo que yo sí sé, por ahora, es que hay una parte de esta, que parece que sería esa, ¿ya? No lo sé, que no es segura. Ahí. Incluso puede hacerse así como 1 milímetro. Ahí. ¿Ya? Bien. Y después he dicho otra cosa. Algunos automóviles son vehículos sin frenos. Entonces, estos son los vehículos sin frenos. Hay camiones, autos, trenes, bien, barcos, no tengo idea. ¿Ya? Entonces, algunos automóviles son vehículos sin frenos. Lo que estoy diciendo es algo así. De modo es difícil mostrarlo. ¿Ya? Ahí. Algunos de estos vehículos son sin freno. Estos son los que tienen freno. ¿Ya? Estos tienen freno. Los celestes tienen freno. ¿Ya? Y los automóviles, lo que estoy diciendo es que algunos automóviles pertenecen. Lo prendo al revés. Espérense. Para que quede claro, pedagógicamente es mejor mostrarlo al revés.
Entonces, lo que yo estoy diciendo es que hay algunos automóviles que están aquí, son vehículos con freno. O sea, están ahí. No sé si son todos con freno o todos sin freno. Podría ser esto así. Podría ser que todos los automóviles sean sin freno, perdón. O puede ser que sea así. No lo sé. Ahora, ¿cuál es el gran problema de un silogismo que tiene dos premisas particulares? Que yo no sé si los automóviles, si esos algunos automóviles son los mismos, los no seguros, que los que no tienen freno. ¿Ya? Queda todo separado, de alguna manera. Esto queda aquí. Entonces yo no sé si esos algunos que son sin freno, que son vehículos sin freno, yo no sé si esos mismos que están ahí, no sé, esos que están ahí, ¿no? Son los vehículos, son los automóviles, vehículos sin freno. ¿Ya? Yo no sé si son los mismos que esos que están acá. Yo no sé si es lo mismo que cuando dije que la premisa, algunos automóviles no son seguros. ¿Ya? Yo no sé si están aquí. Entonces, como son dos premisas particulares, yo no sé, lo que yo no sé es si el sujeto, automóviles aquí y automóviles acá, es el mismo sujeto. Porque podrían ser algunos automóviles, X, los X, R y Z, que no son seguros, ¿ya? Y los automóviles que se refieren, que yo me refiero en la segunda premisa, pueden ser P, Y y Q, ¿ya? Que son vehículos sin freno. Por eso, de dos premisas particulares no se puede seguir ninguna conclusión, porque no se sabe si el término medio es el mismo. ¿Se acuerdan que una de las reglas, esto es muy interesante pensarlo, una de las reglas del silogismo decía que tenía que haber tres términos, dos, uno mayor y uno menor, más otro que es el término medio. Entonces, en este caso, así poniéndonos quisquillosísimos, en un caso como este, lo que sucede es que en el fondo hay cuatro términos, porque uno no sabe si que estos automóviles de arriba sean los mismos automóviles de abajo. ¿Ya? Algunos chilenos son miedosos, algunos chilenos algunos chilenos son miedosos, algunos chilenos les gusta el asado. Claro, ¿son los mismos o no son los mismos chilenos? Los que les gusta el asado que los que son miedosos. No se sabe. No hay cómo saberlo. Ya. Bien. Último. Este es un ejercicio, este es un silogismo rarísimo. Todos los quillotanos son chilenos, ningún curicano es quillotano. Por lo tanto, se infiere, que todos los curicanos son chilenos. Ya. Primera cosa, ¿de qué figura es este silogismo? Primera figura. Primera figura. Ahí están las figuras. Ya. Sabemos que hay dos figuras cruzadas, la primera y la primera indirecta. ¿Ya? ¿Ok? Esto de acá, usted tiene que mirar y buscar los términos medios. Si el término medio arriba en la primera está en el sujeto, usted ya sabe que es primera figura. Como ha dicho Mariana, perfectamente, este silogismo es primera figura. Entonces marcamos en amarillo. Yo no sé por qué marco el término medio siempre en amarillo, pero los quillotanos. ¿Hay algún quillotano en esta sesión? Siempre hay quillotanos. Ya. El término mayor es este. Y este de acá es el término menor.
Entonces, acá tenemos una A, una afirmativa universal. Todos los quillotanos son chilenos. Después tenemos una O, ningún curicano es quillotano. Y por último, hay una A, todos los curicanos son chilenos. A la rápida, ¿hay alguna figura que sea esta, que se llame así? Perdón, ¿hay algún modo de la primera figura que se llama A o A? La respuesta es no. No hay ningún modo de la primera figura que se llame A o A. A o A. Voy a decirlo así. Dije al tiro la solución. ¿Por qué falla este silogismo? Que parece ser pareciera que fuese verdadero, ¿no? Todos los quillotanos son chilenos. Eso es verdad, ¿no? O sea, el quillotano que nació en Quillota, digamos, ¿no? Es chileno. ¿Ya? Y después, otra frase que parece que es verdadera. Ningún curicano es quillotano. O sea, eres de Curicó o eres de Quillota. Nacido en, no se puede nacer en Curicó y en Quillota por un problema físico, ¿no? Por tanto, uno dice, todos los curicanos son chilenos. La respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es verdadera. ¿Ya? Pero aquí hay un problema. A pesar de que el silogismo parece ser verdadero, a pesar de que las tres premisas que las dos premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, lo que te diría Aristóteles es que no hay una hilación, no hay una correlación, no hay una hilación lógica entre la conclusión y sus premisas. La conclusión no se sigue de las premisas. ¿Ya? ¿Por qué no se sigue de las premisas? Porque aquí tenemos una premisa que es negativa. ¿Ya? Es una negativa. ¿Ya? Y si eso es así, la conclusión tiene que ser negativa. Tiene que ser un A o O. Debería ser un A o O. Debería haber aquí una O. ¿Ya? Entonces, vamos al cuadrito. Vamos a los cuadritos. A mí me gustan los circulitos, ¿ya? Entonces, todos los quilletanos son chilenos. Lo que yo estoy diciendo es que voy a tratar de ser fieles a los colores, si no queda la crema. Entonces, aquí están los chilenos, en verde. Entonces, los quilletanos están acá. Los quilletanos. ¡Pim! No hay ningún quillotano que salga fuera del conjunto chileno. ¿Ya? ¿Ok? Y después digo, ningún curicano es quillotano. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo es que, pongámoslo ahí, es que este conjunto que está acá no se topa de ninguna manera con este conjunto que está acá. Quedan ahí. Es lo más cercano que queda. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión se sigue de ahí? Ninguna. ¿Ya? Entonces, ¿todos los curicanos son chilenos? No lo sé, porque lógicamente hablando, no en la realidad, lo que yo he dicho es que que ningún curicano es quillotano. O sea, que los azules están completamente retirados de los naranjos. Pero claro, los azules podrían estar, los curicanos podrían estar aquí, o podrían estar acá. En la realidad, tú sabes que están aquí. Ojo, en la realidad tú sabes que los curicanos son chilenos. Pero en este ejercicio lógico
no puedes sacar esa conclusión. No lo sabes. Puede estar aquí, pueden estar ahí. Se ocurre lo mismo. De dos premisas. No es lo que quería decir. Lo que quería decir es que en este silogismo que aparentemente es válido y verdadero, se oculta un error lógico. ¿Ya? ¿Ok? Y ese error lógico consiste en que de una premisa afirmativa y una premisa negativa se sigue una premisa negativa. ¿Ya? Habría que ver qué es lo que se sigue de acá. ¿Ya? Habría que ver cuál es la premisa válida, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, para eso uno puede ir a la lista. A la lista de la A. Me la voy a encontrar. ¿Es Bárbara? No. ¿Es Celaren? No. ¿Es Darí? No. ¿Es Ferio? No. ¿Ya? Entonces, lo que es interesante que usted podría hacer en su casa, ¿no? O quizás podría darlo como prueba, ¿no? O pregunta de prueba, ¿ya? Es si para resolver este silogismo es preciso decir que de aquí nada se sigue, o quizás lo que se puede hacer es transformarlo en una figura, en un silogismo de la primera figura. No sé, te lo dejo ahí como tarea para la casa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo es posible, o mejor, primero, qué conclusión se puede sacar de acá? ¿Todos los cuyetanos son chilenos? Ningún curicano es quillotano. Quizás no se puede sacar ninguna. Quizás sí. Habría que ver cuál es. Y segundo, si para entender bien este silogismo, quizás lo que hay que hacer es transformarlo en otra cosa. ¿Ya? Aunque ya este es un silogismo de la primera figura. ¿Ya? Entonces, se lo dejo ahí para que lo piensen y capaz que se los pregunten en algún momento en algún examen, por ejemplo. ¿Ya? Okay. Sea que tiene que dar un examen, espero que no. Ya, listo. Esta es una clase más corta. ¿Dudas o preguntas? Son clases un poco arduas estas, ¿ya? Jóvenes, estaba un poco atareado, intenté corregir las pruebas el fin de semana, no me dio, no alcancé a terminarlas todas, ya no me dio el tiempo completo. Lo que voy a hacer, me comprometo con ustedes a dejarle las notas subidas a más tardar el jueves a las 10:30 de la mañana, ¿ya? O sea, en 36 horas, más o menos, ¿ya? Porque además yo tengo que cumplir con la escuela. ¿Ok? Entonces, de aquí al jueves 11 a las 10:30 de la mañana, usted ya va a conocer la calificación de su prueba solemne. ¿Ok? Ya. Sí, tampoco son muchos, pero vamos lento. Bien, ¿estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Que les vaya estupendo. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a tener una clase más simpática, ¿ya? Que es sobre los silogismos condicionales, ¿ya? Salimos de los silogismos categóricos que yo sé que son arduos, ¿ya? Pero vamos a ir a una cosa más interesante o más lúdica, quizás es mejor. Bien, ya. Que les vaya bien. Estupendo. Buena semana, cuídense de las lluvias, por favor. Gracias. Gracias, Buena semana. profe. Chao, chao. Chao.